Me llamo Ethan y tengo 9 años. Vivo en el barrio Maple Ridge de Denver, Colorado. Puede resultar difícil de creer que un niño pueda presenciar algo tan aterrador como el infierno, pero te prometo que todo lo que vi fue absolutamente real. Todo esto sucedió el año pasado, el 12 de junio. Una de mis cosas favoritas es jugar a un juego que inventé con mi mejor amigo, Liam, llamado La Gran Aventura. Es una búsqueda del tesoro en la que creamos nuestros propios mapas, nos enfrentamos a monstruos imaginarios y buscamos tesoros perdidos hace mucho tiempo. Pero este verano, hubo una aventura que eclipsó a todas, la construcción de nuestra casa en el árbol. Se suponía que sería nuestro escondite secreto, un lugar al que podríamos escapar hacia aventuras infinitas. Buscamos materiales, usamos piezas de cajas viejas, tablones de madera e incluso algunas de las herramientas de reparación de repuesto de mi padre para unirlo todo. Al principio, todo iba bien. Los clavos se mantenían firmes, las tablas de madera encajaban perfectamente y estar en lo alto del árbol se sentía increíble. Me sentí como si estuviera en la cima del mundo, de pie sobre el mástil de un barco pirata, listo para navegar por los 7 mares. Cada paso que daba se sentía seguro y firme. Pero entonces, sucedió. Pisé la tabla equivocada. Sin previo aviso, cedió debajo de mí. Lo siguiente que supe fue que perdí el equilibrio por completo. Instintivamente, extendí la mano en busca de algo a lo que agarrarme. Mis manos encontraron una rama, pero estaba resbaladiza y mis palmas ardían por el esfuerzo de sujetarme. Todo estaba sucediendo muy rápido. Mi cuerpo estaba suspendido en el aire, mis brazos se aferraban desesperadamente a la rama que parecía estar resbalándose de mi agarre. Estaba cayendo. El cielo, las ramas y el suelo, todo se desdibujó en un caos vertiginoso. El tiempo parecía detenerse, y por una fracción de segundo, todo quedó en silencio. Traté de contener la respiración, pero me pareció inútil. Mi estómago se revolvió y la sensación fue como la caída de una montaña rusa, solo que mucho más intensa, más aterradora. Todo estaba sucediendo muy rápido, demasiado caótico. Entonces, un sonido resonó en todo el mundo, tan fuerte como un trueno. Pero extrañamente, no sentí nada, ni dolor, ni escozor, ni dificultad para respirar. Solo un silencio inquietante. Traté de abrir los ojos, pero era como si ya no tuviera ninguno. Extendí la mano para sentir mis brazos, pero tampoco estaban allí. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador, yo no era nadie. Todo a mi alrededor estaba completamente quieto. El mundo estaba en completo silencio. Pero no era un silencio pacífico. Era el tipo de silencio que te llena de pavor, un silencio que hablaba de vacío. No tengo idea de cuánto duró esto, ¿fue 1 minuto, 1 hora? El tiempo no tenía significado en este lugar. Incluso ahora, no puedo medirlo porque sentí como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Y entonces, un sonido rompió el silencio. No era una voz humana, era más como un eco, un suave susurro rozando mi oído. No podía distinguir las palabras, pero sabía que me estaba hablando directamente. Los susurros se hicieron más fuertes y fue entonces cuando la oscuridad a mi alrededor comenzó a cambiar. No podía ver, pero de alguna manera, aún podía percibir algo. Apareció un resplandor rojo intenso y ardiente, no como luz, sino como el tenue destello de algo en llamas. El resplandor se hizo más fuerte, atravesando la espesa e interminable oscuridad. El silencio también se quebró. Desde un lugar distante, mucho más allá de mi alcance, comencé a escuchar gritos, el tipo de gritos que se escuchan cuando la gente está atrapada en un vasto y resonante salón. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba sola. El aire estaba denso de humo, pero no era humo común. No sentía la presión del humo en el pecho, ya que no estaba respirando, pero el olor era abrumador, una horrible mezcla de carne quemada y metal fundido. Era un hedor que nunca antes había sentido. Y en ese instante,
un pensamiento escalofriante se hundió en mi mente, no estaba en un lugar normal. Traté de mirar a mi alrededor. Aunque todavía no tenía cuerpo, ni brazos, ni piernas, de alguna manera, aún podía percibir todo. No era como un sueño. Era mucho más vívido, mucho más real. Lo primero que me llamó la atención fueron las barras de hierro, frías y enormes, que encerraban una estructura extraña. Parecía una prisión, pero no del tipo que se ve en las películas. Había pasillos oscuros y estrechos, alineados con pequeñas celdas a cada lado. Dentro de esas celdas, vi gente arrodillada en completo silencio. Algunos acunaban sus cabezas en sus manos, sollozando suavemente, mientras otros gritaban de agonía, sus voces resonando en el silencio. Fue entonces cuando me di cuenta, todos aquí estaban sufriendo. Cuando miré a mi alrededor, noté algo inquietante. Nadie parecía notar mi presencia. Ni una sola persona miró en mi dirección. Era como si no existiera en absoluto. ¿No pueden verme?, me pregunté. ¿Saben siquiera que estoy aquí? El miedo dentro de mí se intensificó. No sabía cómo podría escapar de este lugar. Pero una cosa estaba clara, esto no era un sueño. De alguna manera, seguí adelante, a pesar de no tener ningún cuerpo para mover. Me acerqué a los barrotes de hierro y miré dentro de las celdas oscuras. Estudié los rostros de las personas que estaban dentro. Sus expresiones estaban marcadas por un profundo arrepentimiento, como si hubieran estado soportando cargas insoportables durante demasiado tiempo. Sus ojos estaban hinchados y rojos, como si hubieran estado llorando sin parar. Algunos de ellos abrieron la boca, pero no emitieron ningún sonido, como si estuvieran pidiendo en silencio una misericordia que nunca se les concedería. Un hombre, con el rostro desencajado por el dolor, estaba de rodillas, golpeando repetidamente con el puño el frío suelo de piedra. Y entonces lo oí, los gritos. Ojalá no los hubiera oído. Perdóname, por favor, perdóname. ¿Basta? No puedo soportarlo más. Las voces se mezclaron, cada una sonando como una confesión de culpa y dolor. Algunos gritaban a todo pulmón, mientras que otros lloraban en susurros apenas audibles. Sus voces, cada una mezclada con desesperación, se filtraron en mi ser. Sus palabras quedaron grabadas en mi alma y resonaron en mi mente mucho después de que los gritos se hubieran desvanecido. Aquí está el pasaje reescrito con los ajustes necesarios. Mientras me acercaba a una de las celdas, algo me llamó la atención. Ese hombre. Conocía esa cara. Di unos pasos más y mis ojos se abrieron con incredulidad. Esto no podía ser real. Tenía que ser un error. Pero mientras lo miraba, supe que no estaba equivocada. Era mi tío. Él y mi padre siempre parecían estar en desacuerdo, discutiendo constantemente. Recuerdo una conversación acalorada en la que mi padre le dijo a mi madre que mi tío nos había traicionado. ¿Cómo pudo hacernos esto?, había dicho. En ese entonces, realmente no entendía el peso de esas palabras, pero ahora, en este lugar, finalmente lo entendí. Verlo aquí, en este espacio terrible, me llenó de una abrumadora sensación de confusión y tristeza. Mi pecho se apretó. No se suponía que estuviera aquí. Tenía los ojos hinchados, inyectados en sangre por horas de llanto. Tenía las manos presionadas firmemente contra su rostro, mientras sollozaba incontrolablemente. Cada palabra que murmuraba me atravesaba el corazón. Nunca debí haber aceptado ese dinero. Juro que nunca lo volveré a hacer. La absoluta profundidad del arrepentimiento en su voz hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas, pero no podía llorar. Ni siquiera tenía ojos para derramarlas. Sabía por qué estaba allí. Lo entendía con toda claridad. Pero no parecía correcto. No debería haber estado allí. Tenía que ser algún tipo de error. Quería alejarme lo más posible de esa dolorosa visión.
Verlo en un estado tan destrozado era más de lo que podía soportar. Mi mente corría, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué todos sufren tanto? Y entonces, lo escuché. Pero esta vez, no era un débil susurro. Era una voz clara y profunda, como si me estuviera hablando directamente. Está aquí porque aquí es donde pertenece. La escena seguía desarrollándose ante mí, los gritos y llantos de arrepentimiento resonaban en la oscuridad. Algunas personas sollozaban en silencio, otras gritaban desesperadamente, pero todas parecían atrapadas, reviviendo sin cesar los errores que habían cometido, como si nunca pudieran escapar del peso de sus acciones. Al observar sus rostros, un gran peso se instaló dentro de mí, una tristeza tan profunda que casi era asfixiante. No era dolor exactamente, sino algo mucho más difícil de definir. No podía hacer nada por ellas. Solo podía observar. No podía ayudarlas, y esa impotencia se sentía insoportable para alguien tan joven. Entre las voces, algunas se destacaban más que otras. Los gritos de una mujer resonaron en el aire: «Mi hijo. Dejé a mi hijo solo. No debería haberlo dejado». Un hombre murmuró para sí mismo, sus palabras eran las mismas una y otra vez: se suponía que nadie lo supiera. Se suponía que nadie lo supiera. La repetición interminable de su sufrimiento me rodeaba, y me sentía absolutamente impotente para detenerlo. Cada uno tenía una razón para estar allí. Cada uno estaba atrapado en las garras de su propio arrepentimiento. Pero yo no quería quedarme aquí por más tiempo. Seguí avanzando. No tenía pies ni cuerpo que me llevara, pero aún así me movía. Buscaba desesperadamente una salida. ¿Pero acaso este lugar tenía una salida? En el fondo, una voz me susurraba: este es el final. No hay salida. Ese pensamiento me aplastó. Darme cuenta de que no había escapatoria fue la peor sensación que jamás había conocido. ¿Estoy atrapada aquí para siempre?, me pregunté, el pensamiento persistía como un gran peso en mi pecho. Y entonces, algo sucedió. Una luz apareció sobre mí. Al principio, apenas la noté, pero pronto se volvió tan brillante, tan intensa, que se volvió imposible ignorarla. Empezó como una pequeña línea, como una grieta en el cielo oscuro. Luego se ensanchó y se convirtió en una luz blanca y pura. Era más brillante que el sol, pero no me hacía daño en los ojos. No podía apartar la mirada. Sentí una sensación abrumadora de que algo estaba a punto de cambiar, algo poderoso. La luz parecía atravesar la oscuridad circundante, y en ese momento, supe que me estaba llamando. Entonces, lo sentí, como si una fuerza invisible me estuviera tirando hacia arriba. Al principio, sentí como si una mano me agarrara el pecho y me sacara de la oscuridad. Pero no era una mano. Era algo más, fuerte y suave al mismo tiempo. No me resistí. Ese tirón, esa fuerza, era mucho mejor que la pesadilla que acababa de soportar. Lentamente, comencé a elevarme. La oscuridad debajo de mí se hizo cada vez más pequeña. Los gritos, los ecos, el hedor a carne quemada, todo comenzó a desvanecerse. Su presencia se volvió distante, casi inaudible. Ya no estaba en ese pozo. Estaba elevándome, dejándolo atrás. No pude evitarlo, miré hacia abajo una última vez. Y allí estaban. Manos, docenas de ellas, que se extendían desde el abismo, cada una de ellas estirándose hacia la luz. Pero era demasiado tarde. La luz ya me había llevado mucho más allá de su alcance. Ya no tenía que mirarlas. Lentamente, las manos desaparecieron de la vista. Todo lo que quedó fue la luz, el blanco más puro y brillante. Entonces, la escuché, no un grito, no un eco. Era una voz, más clara, más tranquila y más fuerte que cualquier sonido que hubiera escuchado. En el momento en que la escuché, todos mis miedos se desvanecieron.
Fue como si esa voz ya entendiera todo lo que me había asustado. Ven, dijo suavemente. Hay algo que necesito mostrarte. Esa voz resonó en lo más profundo de mí, no a través de mis oídos, sino a través de mi corazón. Escucharla trajo una paz que nunca había conocido. Y en ese instante, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Seguí elevándome, pero ahora, no solo estaba avanzando hacia arriba. Me estaba liberando de todo lo que me había oprimido. Todo a mi alrededor era blanco, un blanco puro, infinito. Al principio, pensé que era una especie de vacío, un espacio vacío. Pero no era un vacío en absoluto. Se sentía lleno, como si toda la existencia estuviera contenida dentro de esta vasta blancura. La oscuridad, los gritos y ese lugar aterrador, todo había desaparecido. Ese silencio no era aterrador. Era sereno. Me sentí más ligero de lo que nunca me había sentido antes. En esa quietud, sucedió algo milagroso. Sentí mis manos. Luego mis pies. Mi cuerpo había regresado. Moví los dedos y una sonrisa se extendió por mi rostro. Tengo un cuerpo de nuevo, pensé para mí mismo, maravillándome con la sensación. Miré a mi alrededor, absorbiendo todo con ojos claros. La luz me rodeaba, pero no me dolía. De hecho, parecía como si mis ojos estuvieran hechos para disfrutar de ella. Era un calor que nunca había conocido. Fue entonces cuando noté algo, un olor. No era el hedor de la carne quemada, ni el aire sofocante de ese lugar espantoso. No, esto era diferente. Si pudiera describirlo, era como la primavera, el aroma fresco de la lluvia, las flores silvestres y la brisa limpia del viento. Por un momento, quise quedarme allí para siempre, perdida en la paz y el calor. Pero entonces, lo sentí. No estaba sola. No era como si alguien hubiera aparecido de repente. No, esa presencia siempre había estado allí, esperando. Giré la cabeza y lo vi. No, lo vi a él. No era como ver a una persona, no de la forma en que yo lo había hecho antes. Era más como ver a todas las personas a la vez. Su rostro reflejaba todos los rostros que yo había conocido, cada sonrisa, cada ceño fruncido, cada lágrima. Era como si todas las expresiones humanas se hubieran entretejido en una sola. Y en ese instante, supe exactamente quién era. Era Jesús. No necesitaba preguntar ni preguntarme. Lo conocía sin necesidad de presentación, como si mi alma siempre lo hubiera reconocido, aunque mi mente no lo hubiera hecho. Se acercó a mí, pero no caminó. Simplemente se acercó, su presencia se acercaba con una quietud que se sentía a la vez poderosa y serena. Nuestras miradas se encontraron y, en ese momento, sus ojos, eran como las nubes en el cielo. Suaves, interminables y llenos de una profundidad tácita. En esa mirada, entendí todo sin que se dijera una sola palabra. Sin embargo, él habló. Te di un regalo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Un regalo? ¿Qué regalo? Mi mente se llenó de preguntas, pero no me atreví a preguntar. Yo solo esperaba, sabiendo que había más. Y entonces, suavemente, puso su mano sobre mi hombro. Lo sentí, no solo en mi hombro, sino también en lo profundo de mi corazón. Te preguntas por qué los viste, ¿no? Asentí, sin necesidad de decir nada. Sus palabras habían respondido la pregunta no formulada dentro de mí, la pregunta que había estado rondando, ¿por qué había visto a esas personas? ¿Por qué estaba aquí? Jesús abrió los brazos, su mirada llena de una sabiduría tan profunda, que parecía como si el universo entero estuviera contenido en sus ojos. En ese momento, sentí que podía entenderlo todo. Cada persona termina donde sus acciones la llevan. Esas palabras se grabaron profundamente en mi corazón, permaneciendo con una intensidad que no podía quitarme de encima.
Me tomé un momento para reflexionar sobre su significado. La idea de que cada individuo, en última instancia, termina exactamente donde sus acciones lo llevan parecía resonar en un nivel mucho más allá de la noción simplista de la gente buena va al cielo, la gente mala va al infierno, un sentimiento que había escuchado incontables veces antes. No se trataba de una simple declaración, sino de una lección profunda, que tenía un peso y un significado que iban más allá de lo que yo jamás había comprendido por completo. Pero Jesús no se detuvo allí. Continuó hablando, y sus palabras se desarrollaron con una profundidad que yo no había previsto. El infierno no es un lugar donde se castiga a la gente. El infierno es un lugar donde los remordimientos resuenan sin cesar. Esa frase me golpeó como una ola. ¿Un lugar donde los remordimientos resuenan? El pensamiento era extraño, pero de alguna manera familiar, y mientras lo procesaba, me inundaron los recuerdos de los gritos inquietantes que había presenciado. Recordé las figuras en el pozo, con las manos estiradas hacia arriba en un anhelo desesperado. ¿Por qué estaban estirando los brazos hacia arriba, me pregunté en voz alta? ¿A quién estaban estirando los brazos? Apenas podía comprenderlo, pero me sentí obligada a buscar una respuesta. Pero esa gente, comencé vacilante, estaba sufriendo. Jesús sonrió entonces, pero no era el tipo de sonrisa que transmitía alegría. Era una sonrisa que parecía transmitir comprensión, una que decía en silencio, lo sé. Entiendo lo que estás sintiendo. El arrepentimiento, dijo suavemente, es la lección más grande que una persona puede recibir. En ese momento, las palabras me impactaron con una claridad casi abrumadora. Mi mente inmediatamente regresó a mi tío, arrodillado en esa celda fría y tenuemente iluminada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba con agonía, ojalá no lo hubiera hecho. De repente, todo tenía sentido. Nadie lo estaba castigando, no en ningún sentido tradicional. Se estaba castigando a sí mismo, atrapado en el ciclo interminable de su propio remordimiento. Ahora entendí que su sufrimiento era el resultado de su propio tormento interior, no de una fuerza externa. Hice una pausa, luchando con el peso de esta comprensión. Pero todavía había algo que necesitaba preguntar, una pregunta que me había estado carcomiendo por tanto tiempo. Sin pensar, lo miré directamente a los ojos y pregunté. ¿Por qué existe el diablo? Finalmente pregunté, la pregunta que había estado rondando mi mente desde que tenía memoria. Si Dios es inherentemente bueno, ¿por qué el mal tiene un lugar en el mundo? ¿Y por qué existe el diablo? Jesús me miró con una expresión que decía mucho, una sabiduría tranquila en sus ojos, como si hubiera estado esperando pacientemente que yo le hiciera esa misma pregunta. Su mirada era firme, pero amable, y su voz, cuando habló, estaba llena de tranquila certeza. El mal surge de las decisiones que toma la gente, explicó. El diablo es simplemente el resultado de esas decisiones, como una sombra. Y así como no se puede borrar una sombra sin hacer que la luz brille más, el mismo principio se aplica al mal. Para vencerlo, la luz debe brillar cada vez más. Me tomé un momento para asimilar sus palabras. La metáfora de la sombra resonó profundamente en mí. Era simple, pero profunda, y comencé a comprender la conexión entre nuestras decisiones y la presencia de la oscuridad en el mundo. ¿Pero por qué lo permites? Insistí, mientras mi mente aún lidiaba con las implicaciones. ¿Por qué dejar que la gente tome estas malas decisiones si sabes las consecuencias? ¿Por qué permitir que el mal exista en primer lugar? Jesús levantó lentamente su mano de mi hombro, sin apartar sus ojos de los míos. Había algo penetrante en su mirada, algo que llegaba más allá de la comprensión superficial. Era como si sus ojos pudieran ver lo más profundo de mí. ¿Puede alguien ser verdaderamente libre si no se le permite elegir? Preguntó. La pregunta me golpeó como un martillo. Resonó en mis pensamientos, reverberando con la verdad, y comprendí el significado detrás de ella. La libertad,
la verdadera libertad requiere la capacidad de elegir, incluso cuando esas decisiones conducen al dolor y al sufrimiento. Pero aún así, esa no era la respuesta que había estado esperando. Pero somos solo niños, dije, con la voz un poco más frágil ahora. Si cometemos errores, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? Su expresión se suavizó, como si entendiera el peso de mi lucha. Los hijos siempre son perdonados, dijo con voz suave pero firme, pero un día crecerás. Y cuando llegue ese momento, enfrentarás las consecuencias de tus decisiones. Esas palabras atravesaron mi corazón con la precisión de una flecha. Fue en ese instante que comprendí plenamente la verdad de lo que estaba diciendo. Este viaje, esta revelación, no se trataba solo de los demás. Se trataba de mí, de mi propia vida, de mis propias decisiones. Todo lo que has visto, continuó Jesús con su voz firme y tranquila, no tenía la intención de asustarte. Tenía la intención de despertarte. Una ola de calidez me invadió cuando esas palabras se asentaron en mi interior. Sentí como si mi corazón se llenara de luz, como si algo muy profundo dentro de mí se estuviera encendiendo, y por primera vez, pude sentir realmente esa chispa. Mis ojos se llenaron de emoción, aunque no estaba segura de si las lágrimas podían caer en ese lugar, las sentí allí, acumulándose. Era como si olas de emoción se estrellaran dentro de mí, abrumadoras pero liberadoras. Había una última pregunta que rondaba en mi alma, una que necesitaba hacer. ¿Qué debo hacer?, pregunté en silencio, aunque no necesitaba pronunciar las palabras. Él me escuchó, su mirada cómplice me dijo que entendía. Se inclinó más cerca, su voz tranquila pero clara. Solo escucha tu corazón. Y entonces, abrí los ojos. Lo primero que vi no fue el brillo blanco etéreo que esperaba. Esta vez, fue la dura luz fluorescente de una lámpara de techo, una luz fría y dura que me aterrizó en la realidad. Parpadeé, sintiendo la pesadez en mis párpados. Era una sensación familiar, el regreso del peso de mi cuerpo, la sensación de presencia física. Podía sentir mis dedos, mis brazos, mi pecho, mi cuerpo. Había vuelto. A mi alrededor, estallaron voces que gritaban mi nombre, voces llenas de una mezcla de preocupación y alivio. Mi familia estaba allí. Podía ver sus rostros, sus lágrimas, sus expresiones de miedo y esperanza. Habían estado tan asustados, inseguros de lo que me había sucedido. Quería contarles todo. Quería compartir con ellos lo que había visto, las lecciones que había aprendido. Pero más que eso, quería que entendieran la verdad de todo, que lo que había experimentado no era solo un sueño o una fantasía. Era real. Así que te lo cuento ahora, como se lo cuento a ellos. Esto no es solo una historia. Es la verdad de lo que me pasó, la verdad de lo que experimenté. Dios los bendiga a todos.